Un anciano agricultor caminaba lentamente por un camino estrecho y resbaladizo. Él cargaba un saco de papas en dirección a su casa. De pronto miró que de lejos venía una camioneta. Él se sintió feliz porque iba por el camino lento, sudando y no miraba las horas de llegar a su casa. Entonces miró la camioneta que venía y entonces él dijo: vamos, amigo, llévame por favor. Y ante eso su vecino que venía en la camioneta le dijo: sube, vamos, te llevo. Entonces el anciano subió y mientras iban en el trayecto a casa, el vecino miró por el retrovisor y vio que el anciano seguía cargando su saco de papas. El vecino, curioso, se sintió ante esta situación y él dijo: amigo anciano, por favor, baja tu carga de papas, sácalo, no sigas cargándola. Y ante esto el anciano dijo: no, muchas gracias, ya bastante estás haciendo por mí llevándome a mi casa. Apreciados amigos, el tema de la lección de esta semana precisamente nos habla de este tema. Sin lugar a dudas, esta historia que les acabo de contar es irreal, es ficticia, pero habla sobre el tema de la lección de esta semana que vamos a mirar. Muchos cristianos hoy en día siguen cargando sus cargas pesadas y no dejan que Cristo las lleve. Por eso, el propósito de la lección de esta semana es ir a Jesús para que junto a Él nuestra carga sea liviana y con Él nuestro gozo sea aún mayor. Sean todos bienvenidos al repaso de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 5. La lección de esta semana lleva por título Venid a mí. En el repaso de la lección de esta semana veremos dos puntos principales. Número 1, veremos Jesús nos ayuda a llevar nuestra carga. Y número 2, veremos mansos y humildes para encontrar descanso en Cristo Jesús. El versículo de memoria de esta semana se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28. La palabra de Dios dice lo siguiente: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En este versículo se centra todo el tema a tratar de esta semana. Miraremos sobre venir a Cristo, sobre ir a Jesús, sobre cómo hacer para descansar, qué es lo que Cristo hace para que los trabajados y cargados encuentren descanso en Él. Más adelante, o en estas dos secciones, iremos desmenuzando y explicando verso por verso, detalle por detalle. Muy bien, ahora nos centraremos en la primera sección, la sección titulada Jesús nos ayuda a llevar nuestras cargas. Y para ello vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 11, versículos 29 y 30. La palabra de Dios dice lo siguiente: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En este versículo bíblico nosotros podemos encontrar de que Jesús dice: llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué significa esto? En primer lugar, podríamos explicar de que el yugo era aquella madera que se ponía sobre dos animales para arar la tierra. Entonces el trabajo se compartía por dos bestias que llevaban la tarea de arar la tierra. Esto se hacía con el propósito no de dificultar el trabajo, sino de alivianar la carga, de hacer un trabajo mejor, de que ambos pudiesen llevar esa tarea y hacerlo bien hecho.
y que ninguno de los dos sufra, sino que entre ambos se apoyen. Ahora, el yugo en tiempo pasado también significó sumisión, ya que los reyes, los conquistadores utilizaron esta palabra como sumisión a los que conquistaban. Les hacían un ritual de sumisión con un yugo, les hacían una ceremonia. Ahora, además de esto, los judíos, los rabinos, los fariseos, los escribas sabían de este término. En el Nuevo Testamento se utilizaba mucho este término. Este término, sin lugar a dudas, significaba de que los cristianos, los religiosos de aquellos tiempos, tenían que someterse a la autoridad de los rabinos, de los maestros judíos. Aquellos maestros judíos que habían inventado leyes, que habían creado leyes civiles, y muchas de ellas no tenían nada que ver con las leyes de Dios. Entonces, llevar el yugo de aquellos maestros rabinos era someterse a la autoridad de ellos. Vimos en las lecciones pasadas de que ellos hasta querían hacerse adorar. Ahora, llevad mi yugo, cuando Cristo dice llevad mi yugo, lo que Jesús está queriendo decir es que nosotros como cristianos debemos someternos no a la autoridad de los maestros judíos, mas sí a la autoridad del gran maestro Jesús, de Jesucristo, someternos a su autoridad de Él, a la autoridad del Padre, poder ser sumisos a lo que Él nos pide en su santa palabra. Hay una diferencia grande aquí, abismal, porque mientras que los cristianos del tiempo pasado se sometían al yugo de los rabinos, pues cansados, afligidos de poder cumplir ley por ley, ley civil por ley civil, entonces se desvirtuaba la adoración, se desvirtuaba el Cristo, porque ellos decían, ¿este es Dios? Muchos cristianos que realmente eran sinceros y que amaban a Dios, al ver que tenían que cumplir muchas leyes antibíblicas, se frustraban. Y ante esto Jesús viene y dice, llevad mi yugo, no el yugo de los fariseos y escribas, sino mi yugo, aquel yugo que va a traer gozo, aquel yugo que va a traer alegría, porque la justificación, la gracia de Cristo nos transforma, nos ayuda a poder amar a la ley de Dios. Y cuando nosotros nos vamos a Cristo, Él nos da su gracia, y su gracia hace que nosotros podamos obedecer a sus mandamientos, no por obligación, sino por amor. Y esa transformación, esa actitud de poder obedecer, de poder ser leales a Cristo, no lo puedes tener tú solo. Solamente Cristo te lo puede dar. Recuerda lo siguiente. El yugo fue creado para que dos pudiesen llevar una carga pesada y entre dos se ayuden a poder llevar esa carga. El Señor Jesús está tratando de ayudarnos a nosotros a llevar nuestras cargas. Viene Él y Él junto a nosotros está dispuesto a llevar nuestra carga. No sé qué carga usted tenga en esta hora, pero Cristo está dispuesto a alivianar su carga, porque Él dice en su palabra que Él nos va a dar cargas livianas para que nosotros podamos llevar esas cargas y podamos caminar hacia el camino de la salvación. Aquel que dice, no, es imposible poder ser cristiano, es imposible obedecer a Dios, no se puede porque quiero obedecer los 10 mandamientos, pero obedezco 9 y uno fallo, y entonces todo se acaba. Aquel que está pensando así se está olvidando que la vida cristiana no es una vida de salvación por obras, es una vida de salvación por fe, es una vida de justificación por la fe. Cuando el cristiano va a Cristo, Cristo le concede su gracia, como dijimos hace un momento, y Dios hace un milagro en el corazón del hombre, de tal forma de que el hombre no está pendiente de obedecer aquí, de hacer esto, de hacer lo otro. No. El cristiano se va a centrar en amar a Cristo,
en reverenciar a Cristo, en someterse a la voluntad de Cristo. Y el resultado de amar, de someterse a la voluntad de Cristo, de reverenciar a Cristo, va a venir los frutos de la obediencia, de poder hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Sabes? Hay una diferencia grande, abismal, entre estar cargados y llevar el yugo de Dios. El estar cargados representa a la salvación por obras, y el llevar el yugo de Dios representa la justificación por la fe, a la gracia de Cristo. El estar cargado representa a los cristianos que tratan de agradar a Dios, que buscan agradar a Dios, pero hipócritamente. Muchos cristianos en el pasado hicieron eso. Y otros cristianos sinceros que querían realmente ser salvos, querían tener una vida con Cristo, pues cayeron en la trampa de los falsos maestros, de los escribas, de los fariseos, que ellos les hacían cumplir muchas reglas, muchos requisitos que ellos mismos no estaban dispuestos a cumplir. Y cuando pasaba esto, muchos cristianos verdaderos pues se decepcionaban del cristianismo. Por eso Jesús vino y Jesús rompió con eso. Jesucristo los llamó hipócritas a los fariseos. Jesucristo, pues, Él enseñó verdaderamente la gracia y también la ley, la justicia. Enseñó el equilibrio de que los dos están juntos, la gracia y la ley van juntos, es lo mismo. Ahora, también recuerda que el hecho de que Cristo nos dé su gracia no quiere decir que nosotros vamos a vivir como queramos. No quiere decir que vamos a desobedecer a Cristo. Todo lo contrario. Su gracia quiere decir de que Dios nos acepta tal como somos. Él está esperando que vayamos a Él como estamos. Y cuando llegamos a Él como estamos, con nuestros dolores, con nuestras llagas, con nuestras enfermedades, el Señor nos toma, nos abraza y Él nos da el don del arrepentimiento. Y Él nos enseña, nos instruye para comenzar a caminar en su senda de justicia, y su gracia hace que poco a poco vayamos nosotros por la senda de la santificación. La segunda parte de esta primera sección se encuentra en el versículo 30. La palabra de Dios dice lo siguiente: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y hemos visto que los maestros judíos, los escribas, los fariseos, habían añadido muchas leyes civiles a las leyes de Dios. Habían interpretado mal y en consecuencia de esto estaban obligando a vivir a la comunidad judía, a los cristianos de aquellos tiempos, una vida, se podría decir, tormentosa, una vida fatigada, cansada, porque tenían que cumplir muchas leyes y los tenían así oprimidos. Ahora bien, estamos viendo ahora en el versículo 30 que mi yugo, dice la palabra de Dios, es fácil y ligera mi carga. ¿Qué significaba que el yugo sea fácil? Esta palabra fácil significa más que fácil. No solamente significa fácil, significa agradable, significa bueno, significa útil. Quiero explicar un poco. William Barclay dice en su comentario acerca de este texto bíblico de que en el pasado, pues, el yugo se le ataba bien a su carga, ¿no? Se le ponía en el cuello y también la madera, que se le ponía bien ajustado al cuello para que el animalito cuando trabajase, cuando hiciera el trabajo, no se golpeara. No sufriera porque el yugo se mueva o le haga daño al cuello, no, sino que esté bien ajustado. Y este texto bíblico, al parecer, el autor está queriendo explicarnos eso, de que el yugo que Cristo nos da a nosotros es un yugo bien ajustado a nuestro cuello, es hecho a nuestra medida, de tal forma de que nosotros, cuando llevemos el yugo con Cristo, no llevemos un yugo que no podamos soportar, sino llevemos un yugo que sí podemos soportar. Por eso la Biblia dice que el Señor permite que seamos tentados no más de lo que podamos soportar.
Entonces, al mirar esto, de que mi yugo es agradable, o sea, es útil para nosotros, porque nos ayuda, nos prepara, nos está preparando para vivir con Dios en el reino de los cielos. El Señor está diciéndonos a nosotros de que tranquilos, estamos cansados, estamos cargados, sí, pero en Cristo nosotros junto con Él vamos a llevar la carga, y además de eso tenemos un yugo liviano, un yugo bien ajustado, de tal forma de que lo vamos a poder llevar y no nos vamos a hacer daño. Ahora bien, cuando la palabra de Dios dice mi yugo es fácil, todo ello se resume en hacer la voluntad de Dios, en obedecer a los mandatos divinos. Porque lo que acabo de explicar del yugo con el animalito y todo eso, se aplica a nuestra vida en que nosotros podamos someternos a la voluntad de Cristo y podamos con gozo sobrellevar las cargas de esta vida. La palabra de Dios también dice, ligera mi carga. Pues la mayor carga del ser humano es la carga que lleva Cristo. Es la carga que Cristo pagó en la cruz. Si nos ponemos a comparar, la carga de Cristo es 10 veces, infinitas veces más que la nuestra. Y Él lleva esa carga. Los dos bueyes que estaban para llevar la carga, pues uno era más fuerte que el otro y los dos se ayudaban. En este caso, Cristo lleva más carga que la nuestra y Él está dispuesto a llevarla porque nos ama. Ahora bien, ¿cuál es esa carga pequeña que nosotros llevamos? ¿Qué podríamos llevar nosotros? Pues simplemente llevamos una carga pequeñita que se considera solamente esto, escucha bien, solamente es confiar en la palabra de Dios, creer en Cristo, amar a Dios, permitirle que Él entre a tu corazón y more en tu vida. ¡Qué carga tan liviana! Parece fácil, pero muchos se resisten todavía a ello y no dejan, ni siquiera están dispuestos a cargar esta pequeña carga que es abrirle el corazón a Dios, que es confiar en Cristo, que es decirle a Dios, Señor, estoy aquí, ayúdame a llevar la carga, vamos juntos. En el pasado, Moisés también se sintió oprimido, cansado, porque tenía mucho trabajo que hacer. El liderazgo que él llevaba era arduo, era bastante. Y ante esto Moisés, al oír el consejo de su suegro, pues dejó mucha carga. Mejor dicho, él delegó responsabilidades y entonces él alivianó su carga. Nosotros hoy en día también estamos cansados, también tenemos cargas de pecado, cargas porque no nos perdonamos. Hay cargas que tenemos en la vida, ya sea por salud, ya sea por alguna situación que nos embargue el corazón. Y como iglesia estamos nosotros llamados a compartir esas cargas, a ayudarnos los unos a los otros a sobrellevar la carga para seguir en el camino de salvación. Porque no queremos que nadie, ningún cristiano, nadie de tu iglesia se pierda, sino que todos podamos seguir en el camino de la salvación. Y por eso, ¿qué estás ayudando a algún hermano o hermana tuyo a llevar su carga también? ¿O estás dejando que Cristo te ayude a llevar tu carga? ¿O estás compartiendo tu carga con otros para que te ayuden? Esto no tiene nada que ver con que uno diga, no, quizás no puede el otro. No, simplemente tiene que ver con que nosotros reconozcamos que necesitamos de ayuda. Y Cristo es el primero en salir a nuestra ayuda para ayudarnos a llevar nuestra carga. Muy bien, pasamos a la segunda sección. Esta segunda sección la hemos titulado Mansos y humildes para encontrar descanso en Cristo Jesús. Y Mateo capítulo 11, versículo 28, la palabra de Dios dice lo siguiente: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este texto bíblico está en el contexto de las reprensiones de Cristo Jesús a algunas ciudades
que el Señor los va a llamar peores todavía que Sidón, que Tiro y hasta el mismo Sodoma. Estas ciudades conocidas como Betsaida, Corazín, y también hay otra ciudad más que era Capernaum. Estas tres ciudades pues estaban viviendo personas que eran considerados pecadores impenitentes. O sea, estos pecadores sabían que obraban mal y sabiendo seguían pecando delante de Dios. O sea, no cometían pecados porque no sabían que era malo. Ellos, sabiendo que estaba mal lo que hacían, seguían haciendo lo mismo. Y estas personas, el Señor los reprende, les dice, ¿hasta cuándo van a seguir así? ¿Por qué siguen haciendo esto? Muy pronto va a llegar el juicio. Y entonces el Señor, en este contexto, en este escenario, el Señor llama, invita y les llama a descansar en sus brazos de Él. A todos los que estáis, dice la Biblia, trabajados y cargados. Ver, ¿quiénes son estos que están trabajados y cargados? ¿Y quiénes son estos? Son aquellas personas que están sufriendo por la carga, por el peso de su pecado que los abruma, por el peso de algún problema físico, por el peso de algún problema familiar, por el peso de algún problema social, de algún problema personal, etc. Y frustrados, cansados, exhaustos de no poder hacer nada ellos con sus propias manos, de haber buscado ayuda por aquí, ayuda por allá, haber corrido por allá, cansados, fatigados, entonces ellos buscan otra ayuda, ellos buscan algo más, porque ya hicieron de todo para que el peso que están cargando sea liviano y no pudieron. Por eso, estos esfuerzos que hicieron no sirvió de nada, pero hay alguien que los invita a descansar en Él. Y ese alguien es Cristo Jesús. ¿Sabes? Este verbo descanso está asociado con el descanso sabático también. Algunas veces en la Septuaginta se utilizó este verbo para denotar el descanso sabático. Y en sí su significado significa cesación de trabajo. Entonces, este descanso no es un descanso de inactividad permanente, no es un descanso que el perezoso está buscando, que Cristo le va a dar. No está hablando de ese tipo de descanso, está hablando de un descanso semanal, de tiempo en tiempo, que solamente Cristo nos puede dar. Ahora, este descanso se da siempre y cuando el cristiano o el ser humano reconozca que Cristo le va a dar ayuda, o sea, reconozca que necesita un descanso, porque Cristo no le va a dar este descanso a aquel que no lo reconoce. Entonces, si usted vive sin descanso, si usted está trabajado, si usted está cansado de haber buscado por aquí, buscado por allá y no encontró solución al problema de salud, al problema físico, al problema de amor, al problema que usted tenga, entonces es el tiempo de venir a Cristo y de descansar en sus brazos de Él. Finalmente, Cristo nos dice, aprende de mí que soy manso y humilde. El Señor nos hace otra invitación más. Y esta invitación es a ser mansos y humildes, lo que significa el ser pues obedientes a la voluntad de Dios, el ser sumiso, el estar sometidos a lo que Cristo y Dios quieren para nosotros. El ser manso y humilde significa querer hacer el bien a los demás antes que a uno mismo. Y eso Cristo lo demostró aquí en esta tierra. Él vino por amor a nosotros. Él vino a sacrificarse por nosotros. Él vino a servirnos antes que Él mismo ser servido. Ahora recuerda algo más. La humildad consiste en reconocer que Dios está encima de nosotros. Nosotros no estamos encima que Dios. O yo no estoy encima de mi esposa. O yo no estoy encima de alguien más. Todos somos iguales para Dios. Y por lo tanto, todos los seres humanos somos iguales. El único que está encima nuestro es Dios. Él es el que merece la gloria. Él es el que merece la honra. Él es el que se sacrificó por nosotros. Pero ¿sabes qué? A pesar de que Él es el Dios
todopoderoso, el Dios omnipotente, el Dios que controla todo el mundo, a pesar de eso, que Él tranquilamente podría hacernos trabajar para su beneficio, podría esclavizarnos, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes qué? Él no lo hace. Al contrario, Él es un Dios de amor, que está para ayudarnos, que está para ayudarnos a llevar nuestra carga, está para alivianar nuestra carga, está para ayudarnos, está para guiarnos, para conducirnos, como dice su palabra, para llamarnos, para no seguir cometiendo los mismos errores, sino poder someternos a su voluntad, que nos dé su gracia y que nosotros aprendamos a descansar en sus brazos de amor. Cristo nos dice: úncete a mí, júntate conmigo, ven a mí, para que juntos podamos caminar, para que tu carga sea liviana y entonces tus problemas, lo que tengas, pueda ser liviano. Y Cristo te ayuda a llevar esas cargas pesadas. Él te dice: ven a mí, que yo te voy a dar descanso. Aquel descanso que no vas a encontrar ni durmiendo 24 horas al día, porque es un descanso espiritual, es un descanso más que físico, que solamente Cristo puede darnos a cada uno de nosotros. Muy bien, me gustaría dejar algunas aplicaciones importantes para nuestras vidas. En primer lugar, ve a Jesús tal como estás, así con tu condición actual que estás. El Señor está esperando por ti, Él está aguardando por ti. No creas a aquel que te dice: no, primero tienes que cambiar, tienes que ser así, así, así para ir a Jesús. No creas eso. Ve a Jesús tal como estás, que Dios te espera. Y Él va a hacer que por su gracia te arrepientas de tu mal camino, te arrepientas de tu mal proceder. Y entonces su gracia te va a ayudar a encaminarte y a poder ir hacia la senda de justicia. En segundo lugar, yo quiero decir para nosotros que necesitamos uncirnos a Jesús, que Él hará liviana nuestra carga y nos ayudará a llegar al cielo. En tercer lugar, aprendamos de Cristo, que fue manso y humilde, estuvo conectado con su Padre, hizo la voluntad de su Padre. Así nosotros también debemos de aprender la misma actitud que tuvo Cristo con su Padre. Esa misma actitud nosotros también debiéramos imitar para con nuestro Padre el Señor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias porque usted vino un día a esta tierra, nos enseñó el servicio, nos enseñó el amor abnegado. Y ahora, Señor, también nos recuerda de que nosotros necesitamos ir a usted para que usted nos dé descanso, para que usted nos haga vivir una vida de gozo, de alegría, sobrellevando nuestras cargas, para que nuestras cargas sean livianas y nosotros podamos descansar, podamos regocijarnos en ti. Permite, Señor, que cada uno de nosotros podamos encontrar ese descanso verdadero y podamos vivir gozosos, felices, alabando tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, llegamos a la parte final, apreciado amigo. Nos vemos la próxima semana. No quiero irme sin decirte que te suscribas al canal porque queremos seguir creciendo, queremos seguir aumentando nuestra comunidad para que otros más puedan también seguir escuchando la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima semana. Chao.